mi nombre es David Vallejo y dentro del curso de App Inventor 2, curso avanzado de App Inventor 2, vamos a cubrir ahora la parte de integración con Twitter. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto es importante, es que una cuestión es compartir información utilizando Twitter, que es algo que podríamos haber hecho en los otros vídeos, por ejemplo, pero ahora lo que vamos a hacer es centrarnos para integrar nuestra aplicación con Twitter. Es decir, lo que buscamos es, en primer lugar, tener los permisos necesarios para, utilizando App Inventor 2, publicar en nuestra cuenta de Twitter y a partir de ahí añadir más funcionalidad, que puede variar desde compartir información hasta obtener el número de seguidores o acceder a información de nuestro perfil en la tan famosa red social. Bien, antes de hacer nada real, lo que vamos a hacer es llevar a cabo de alguna forma un proceso de autorización para que Twitter nos permita o nos autorice a que nuestra aplicación se integre realmente con esta red social. Bien, para ello lo que tendréis que hacer es utilizar o bien vuestra cuenta de Twitter o crear una cuenta de Twitter de prueba con el objetivo de avanzar en las tareas que tenéis detalladas en la documentación. Lo primero que vamos a hacer es abordar la tarea número 3, que la hemos denominado autorización en Twitter. Bien, lo primero que tenéis que hacer es abrir un navegador y acceder a esta dirección web, apps.twitter.com, y desde ahí lo que tendréis que hacer es crear una nueva aplicación. Yo ya la he creado previamente para llevar a cabo este tutorial, es la que yo tengo aquí, pero vosotros lo que tendréis que hacer es crear una nueva aplicación. Bien, si hacéis clic os aparecerá un formulario de tal forma que tenéis que rellenar una serie de campos. Básicamente el nombre de la aplicación, una breve descripción y esto que es importante, una página web y una callback URL. En realidad lo que podéis hacer es simplemente poner una URL válida tanto en la parte de website como en la parte de callback y con eso será más que suficiente, ¿vale? O sea que rellenando estos 4 campos y aceptando el acuerdo del desarrollador, pues lo tendréis resuelto. Bien, si todo ha ido bien, pues tendréis algo parecido a lo que yo tengo aquí. Esta es mi aplicación de prueba que he denominado CRFP Test, donde tengo los datos básicos. Yo, por ejemplo, lo que hice fue especificar como página web, pues mi página web personal, e incluso en la parte de callback, pues igual, utilizar la misma página web. Bien, es importante que este paso lo llevemos a cabo correctamente porque lo que necesitaréis será una serie de claves de acceso o tokens que tendréis disponible en esta pestaña. Si hacéis clic en esta pestaña, lo que tendréis que hacer es anotar un par de claves que serán las que utilicemos más adelante en nuestra aplicación cuando utilicemos App Inventor 2. Bien, las claves que tenéis que anotar en esta pestaña, yo no la abro aquí por cuestiones de privacidad para que no se puedan ver en el vídeo mis claves. Lo que tenéis que anotar, como os decía, son dos. Una que se llama Consumer Key y otra que se llama Consumer Secret. Las podéis anotar en un fichero de texto aparte, de tal forma que luego podáis copiarlas. Bien, esto es necesario para poder integraros con Twitter y es lo primero que tendréis que hacer. Bien, cuando ya lo tengáis resuelto, por fin nos podemos ir a nuestra vista de diseño de un nuevo proyecto. Por ejemplo, yo lo he llamado CRFP_Twitter, para poder empezar a trabajar con el componente que nos permite interactuar con esta red social y que de manera explícita App Inventor 2 maneja. Bien, aparte de eso, aparte de tener clara la integración con Twitter y el proceso de autorización, tenemos que tener en cuenta la siguiente problemática. La primera vez que intentamos autorizar a nuestra aplicación en App Inventor 2 para que interactúe con Twitter, hay que llevar a cabo un proceso que requiere un determinado tiempo, pero solo es necesario hacerlo la primera vez. Es decir, la idea es la siguiente: la primera vez que intento interactuar o integrarme con Twitter, tengo que llevar a cabo un proceso de autorización, que es más o menos complejo. Sin embargo, el resto de veces, es decir, a partir de la segunda vez, ya no es necesario llevar a cabo este proceso tan complejo, sino que simplemente
verificar de alguna forma que nuestra aplicación ya está autorizada para utilizar nuestra cuenta de Twitter. Bien, para poder discriminar cuándo es la primera vez que intentamos integrarnos con Twitter y cuándo es de la segunda en adelante, lo que necesitaremos es almacenar de alguna manera cuándo nos integramos por primera vez con Twitter y cuándo lo hemos hecho con anterioridad y ya simplemente un proceso de autenticación más simple que requiere menos tiempo. Bien, como esta información necesitamos almacenarla y que sea permanente, lo que vamos a hacer es trabajar con el componente de bases de datos que nos proporciona App Inventor 2 y que es algo que ya conocéis. Bien, lo que tendréis que hacer entonces es, de nuevo, buscar el componente asociado a TinyGD que está en la paleta de almacenamiento. Os vais ahí y arrastráis este componente no visible para poder almacenar información en una base de datos. Ya lo tenemos arrastrado, componente no visible. Y bueno, si queréis, en lugar de utilizar el nombre genérico, pues lo podéis cambiar. En la documentación veréis que el nombre que hemos utilizado es Database. Vale, pues lo llamamos así y ya lo tenemos integrado. Bien, en esta primera tarea nos vamos a centrar en gestionar esta problemática, por lo que de la parte del interfaz no vamos a cambiar nada más y lo que vamos a hacer es irnos a la parte del editor de bloques. Bien, en el editor de bloques lo que tendremos que hacer es de algún modo, cuando arranque la aplicación, de algún modo comprobar si es la primera vez que nos autenticamos con Twitter o no es la primera vez. Vale, para gestionar esto tenemos que buscar algún bloque que nos permita comprobar cuándo arranca la aplicación. Bien, eso lo podéis encontrar en Screen 1, que es el componente asociado a la pantalla, es un componente de alto nivel y tendréis que buscar algo que os permita asociar comportamiento cuando arranque la aplicación. Bien, el componente que os interesa es este, el tercero, cuando screen1.inicializar. Por lo tanto, lo arrastramos y ya lo tenemos como punto de partida. Bien, ahora nos hará falta algún componente de tipo condicional para comprobar si es la primera vez que nos integramos en Twitter o no. Es decir, si ya hemos almacenado algo en la base de datos que indique que previamente ya nos integramos con Twitter, pues entonces haremos una cosa y si no, pues haremos otra. Bien, por lo tanto nos interesa un bloque de control, un bloque condicional, el clásico de sí entonces, pero nos interesa distinguir entre dos casos distintos, la primera vez que nos integramos o autenticamos con Twitter y el resto. Por lo tanto, nos hará falta extender el bloque básico para tener las dos opciones. Pues cogemos el si no, lo arrastramos y ya lo tenemos resuelto. Vale, ¿cuál va a ser nuestra condición? La cabecera de nuestro bloque condicional. Bien, lo que tenemos que hacer es comprobar si es la primera vez que accedemos a Twitter o no. Ese valor lo tendremos almacenado previamente en la base de datos. Si lo tenemos almacenado en la base de datos, quiere decir que ya nos integramos con Twitter previamente, cuando arrancamos la aplicación por primera vez. Y si no es así, pues entonces tendremos que llevar a cabo el proceso de autorización. Bien, nuestro componente Database seguro que nos proporciona algún elemento para recuperar algo de la base de datos. En este caso, el que vamos a utilizar es el componente que está en cuarto lugar. Llamar database.obtener valor para recuperar el valor de una variable asociada a la base de datos. Bien, pues lo arrastramos a la parte del sí y a continuación lo que tendremos que hacer es completarlo. Bien, para completarlo lo que vamos a hacer es utilizar una variable etiqueta, que es la que tenemos aquí, que la vamos a llamar autorizado. Entonces, bueno, podemos coger este bloque de texto que App Inventor 2 nos añadía automáticamente y definimos la etiqueta o la variable de la base de datos autorizado. Vale, si este valor no existe, es decir, si intentamos obtenerlo de la base de datos y no existe, entonces nos interesa evaluar como falso la condición del sí con el objetivo de detectar que no nos hemos integrado con Twitter todavía. Entonces, para modelar este valor inicial como falso, podemos acceder a la parte lógica, al panel lógica, para recuperar un valor de verdad falso. Pues lo arrastramos
y lo integramos. Es decir, hasta ahora lo que estamos haciendo es, voy a acceder a la base de datos con el objetivo de recuperar el valor asociado a la etiqueta autorizado. Esta etiqueta es la que me va a permitir saber si es la primera vez que me integro con Twitter o no. Vale, si esto es lo que ocurre, es decir, si es la primera vez que nos integramos, este valor no se va a cumplir, esta condición no se va a cumplir, y entonces tendremos que modelar la parte del si no. Es decir, si no tenemos información en la base de datos, quiere decir que es la primera vez que nos estamos integrando con Twitter, y por lo tanto tendremos que llamar a algún componente, utilizar algún bloque que nos permite llevar a cabo la autorización. Bien, para llevar a cabo la autorización, pues simplemente buscamos algún componente de Twitter. Bien, hasta ahora solamente teníamos la parte de la base de datos. Lo que tendremos que hacer en la parte de diseño es añadir el componente no visible Twitter, que nos permite llevar a cabo la integración de manera efectiva. Bien, podemos volver al bloque de diseño y buscar en la parte, en la paleta social o social, el componente asociado a Twitter. De nuevo es un componente no visible, lo podemos integrar directamente ahí. Y bueno, en la documentación veréis que le he cambiado el nombre para que sea Twitter subrayado CRFP. Y ya tendríamos nuestro componente no visible asociado exclusivamente a la red social Twitter. Bien, algo importante, muy importante para que nuestra aplicación funcione, es indicar los datos asociados a las claves de nuestra cuenta en Twitter. Lo que yo antes os decía que tenéis que anotar en algún documento o en algún fichero de texto, esas dos claves que os comentaba previamente y que recuperamos de la pestaña de la interfaz web asociada a Twitter, esas dos las tenéis que especificar en la parte de propiedades de nuestro componente Twitter. Eran dos claves, pues esas dos claves las podéis incluir aquí directamente para llevar a cabo el proceso de autorización de manera efectiva. Como veis es bastante sencillo, simplemente tenéis que especificarlas en las propiedades y ya estaría resuelto. Bien, si volvemos al editor de bloques, lo que tendremos que hacer ahora es interactuar con este nuevo componente que nos permite trabajar con Twitter. Bien, si recordáis, en la parte del si no, yo os decía que se va a llamar o ejecutar cuando no teníamos esa variable en la base de datos que nos permitía saber si es la primera vez que nos integramos con Twitter o no. En ese caso, es decir, la primera vez que nos integremos con Twitter, tendremos que llevar a cabo el proceso completo de autorización. Bien, si buscáis los bloques que nos ofrece el componente de Twitter, lo que tendréis que hacer es buscar alguno que nos permita autorizar a nuestra aplicación en App Inventor 2 para que se integre con Twitter. Bien, el que nos interesa es el primer bloque morado que aparece, que tiene como parte final autorizar. Bien, pues ese lo cogemos, lo arrastramos y lo integramos en la parte del si no. Bien, nos quedaría la parte del entonces. La parte del entonces, en nuestro ejemplo, está asociada al hecho de que nosotros recuperemos el valor de la variable autorizado en la base de datos y haya algo definido previamente en dicha base de datos. ¿Eso qué quiere decir? Pues sencillo, quiere decir que previamente ya nos hemos integrado con Twitter, ya tenemos la autorización para trabajar con esta red social y ahora simplemente habrá que llevar a cabo un proceso más sencillo, un proceso más liviano, un proceso de verificación que no es tan complejo como la parte de autorización. Bien, ese componente, o ese bloque mejor dicho, lo tenéis en el componente Twitter y tenéis que elegir el segundo de color morado, verificar que está autorizado. Bien, ese lo podéis arrastrar e integrarlo en la parte del entonces. Bien, con esto ya tendríamos la parte de inicialización. ¿Qué nos faltaría ahora? Nos faltaría ahora integrar la parte del comportamiento de tal forma que cuando se lleva a cabo el proceso de autorización, pues modifiquemos esta variable que estamos utilizando como discriminante para saber cuándo es la primera vez que nos integramos con Twitter y cuándo no. Bien, afortunadamente para eso, para esa parte, tenemos otro componente de Twitter que nos lo da resuelto. Este componente es un manejador que en realidad nos permite definir una serie de acciones de manera posterior al proceso de autorización, y eso es lo que nos interesa.
Bien, el componente que vamos a utilizar es este que tenéis aquí, que tiene como parte final autorizado. Lo vamos a coger y lo vamos a arrastrar a nuestro editor de bloques. Bien, como os decía antes, tenemos que llevar a cabo un proceso de autorización a través de Twitter. Y cuando se haya realizado, si todo ha ido correctamente, nosotros como desarrolladores podemos definir una serie de acciones que se tienen que ejecutar cuando se haya llevado a cabo la autorización efectiva. Bien, ¿qué acciones nos interesan a nosotros? Pues muy sencillo, actualizar el único valor que tenemos en nuestra base de datos local para reflejar que el proceso inicial de autorización ya se ha realizado. Bien, para ello, pues tendremos que utilizar algún bloque de nuestro componente database. Y en este caso lo que nos interesa es almacenar un nuevo valor. Bien, pues podéis utilizar este último bloque de color morado y lo podéis arrastrar dentro de la parte de acciones. Bien, como veis, se llama guardar valor. Lo que nos interesa es almacenar el valor para la etiqueta autorizado que previamente estábamos consultando. Bien, pues esta etiqueta autorizado puedo hacer un copia-pega con control C, control V, me aparece un nuevo bloque exactamente igual y lo integro en la parte de etiqueta. Este es mi valor, mi campo de la base de datos. Bien, ¿qué tendremos que hacer? Actualizarlo para que no sea falso, para que sea cierto, para que indique de alguna forma que ya nos hemos autorizado una vez con Twitter. Bueno, pues en la parte de lógica elegimos el valor lógico cierto y lo integramos. Bien, con esto ya lo tendríamos resuelto. Sin embargo, vamos a añadir una vuelta de tuerca, porque nos interesa que cuando se lleve a cabo la autorización, de alguna manera la aplicación refleje que efectivamente todo ha ido bien y estamos autorizados. Bien, pues lo que podemos hacer es algo muy sencillo, es modificar el título de la aplicación. En la parte superior de la aplicación tendremos una barra de título, pues eso es lo que podemos modificar. Bien, el título pertenece al componente padre de la pantalla, screen, pues lo que tenemos que hacer es buscar algún bloque que nos permita modificar el título. Bueno, pues tendréis que buscar un componente que nos permita ajustar el título a un nuevo valor. Vale, pues debe estar por aquí. Bien, aquí lo tenemos. Poner screen1.título como lo que nosotros queramos. Bien, pues lo ponemos a continuación del bloque que teníamos antes. Bien, ¿qué queremos hacer? Bueno, podemos hacer distintas formas de solucionar este problema. En la documentación lo que tenéis es una cadena de texto que tiene una parte fija a la izquierda y en la parte de la derecha es una parte variable que depende del nombre de vuestro usuario. Es decir, cuando nos autentiquemos con Twitter por primera vez, lo que haremos será modificar el título de la pantalla para que refleje nuestro nombre de usuario en esta red social. Bien, como la cadena de texto que vamos a utilizar tiene una parte fija y una parte variable que depende del nombre de usuario, vamos a utilizar algún componente de texto que nos permita unir o concatenar cadenas. Bueno, pues tenemos unir, lo utilizamos y lo arrastramos. Bien, ¿qué queremos unir? Pues una cadena fija y otra variable. Bien, pues la fija la podemos establecer como nosotros queramos. En la documentación tenéis crfp, subrayado Twitter, igual y un espacio. Vale, la parte variable o dinámica es el nombre del usuario. Claro, el nombre de usuario está asociado a la red social, pues tendremos que buscar algo en nuestro componente asociado a Twitter que nos permita recuperar el nombre del usuario. Vale, pues si buscáis algún bloque que nos permita reflejar el nombre del usuario, veamos dónde está. Aquí abajo. Fijaros que en la parte de abajo tenéis un montón de información que podéis recuperar de la red social. Desde vuestro nombre de usuario, el número de menciones, el número de seguidores, un montón de información que automáticamente ya la tenéis disponible. En nuestro caso vamos a utilizar el nombre del usuario. Vale, pues ya lo tendríamos resuelto. Bien, si probáis en este punto la aplicación y todo ha ido bien, cuando arranque veréis que os aparece un diálogo para interactuar con Twitter. Y si todo ha ido bien, pues en el título de la pantalla tendréis el mensaje de texto que acabamos de definir en esta parte de abajo
de nuestro editor de bloques.